que es la sílaba. Alumnos, díganme, ¿ustedes qué entienden por la sílaba? Yo sé que es un tema que lo han visto ya años anteriores. Díganme, ¿qué es la sílaba? ¿Por qué es importante, no? ¿Y qué concepto tienen ustedes de este tema? ¿Separa palabras? No. ¿Qué dijiste? Pero no te escuché bien. ¿Separa palabras? Claro, no podemos separar en la unidad mínima, ¿no? Y eso es un poco lo que nos dice el tema. El tema nos dice, ¿no? El tema número 1 de computación lingüística, la sílaba, y nos da una definición, ¿no? No dice que la sílaba es la unidad mínima del habla, la cual se emite con un solo golpe, ¿no? Ejemplo, ¿no? La palabra mamá, acá la tenemos en dos, separada en dos unidades, ¿no? Mamá, se dice de un solo golpe, o sea, seco, no se dice no se alarga, sino de un solo golpe seco. Entonces, esa es la definición sobre la sílaba, ¿no? La unidad mínima del habla. Entonces, ahora, vamos a tener estructuras dentro de lo que es la sílaba, ¿no? Tenemos lo que es la cabeza, la cima y también lo que es la coda, ¿no? Creo que este tema ya lo hemos visto también el año pasado, así que es un tema para reforzar, ¿no? La cabeza, que es lo que también se llama como el ataque, es de las sílabas que nosotros vamos a separar todo lo que sea consonante o consonantes, ¿no? Ejemplo, me dan esta palabra llamada colorado, ¿no? Si se dan cuenta en la palabra colorado, se ve, ¿verdad, alumnos? ¿O lo agrando más? Supongo que se ve bien, ¿no? Si se dan cuenta, está pintado con rojo todo lo que son consonantes. Por lo tanto, la cabeza va a ser la consonante, ¿no? De la palabra, ¿no? Esa es la cabeza simple. Y la cabeza compuesta es la que está en la misma, ¿no? La misma consonante, que la van a formar dos o más consonantes, ¿no? Como por ejemplo, PL, ¿no? Puede ser PR, primo, ¿no? Puede ser BL, ¿no? CL, CR, BR, son compuestos, ¿no? Llevan más de una consonante, que en este caso llevan dos. Entonces, la simple, la consonante sola, y la compuesta, la cabeza, con dos consonantes, ¿no? Son ejemplos de lo que puede venir, ¿no? La cima es lo opuesto a lo que es la cabeza, ¿no? Si la cabeza son las unidades de las sílabas que lo conforman las consonantes, en este caso lo va a conformar la cima lo que son las vocales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la palabra gato, ¿no? La palabra gato está separada en dos sílabas, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que está en rojo, vamos a verlo, es la vocal, ¿no? La A y la T de gato. Entonces, eso es vocal núcleo, que es las vocales, ya no consonantes. Cima, vocal. Cabeza, consonante, ¿no? Y al igual que en el tema anterior, bueno, en la cabeza también acá hay una combinación, ¿no? La vocal marginal es la que están unidas más de dos palabras, ¿no? Por ejemplo, la vocal es cerrada, ¿no? Por ejemplo, A, cua, este cua, si se dan cuenta, ¿qué es? Dos vocales unidas, ¿no? Dio también son dos vocales unidas. En este caso es la cima de vocal marginal, ¿no? La vocal núcleo, una sola vocal, vocal marginal, dos vocales juntas. Y también, alumnos, vamos a ver lo que es la coda, ¿no? La coda simple, cuando las consonantes terminan en N o S, como la palabra canción, ¿no? Can termina en N, sion termina en N también, ¿no? Y la coda compuesta es la que va a estar formada por dos o más consonantes. Por ejemplo, la palabra con lleva construcción con
lleva N y S, ¿no? Construcción lleva NS. Esto es la coda compuesta, ¿no? Las terminaciones en N, pero con una S. Y tenemos esto, ¿no? Lo que hemos visto. Cabeza, que hay simple y compuesta. Cima, que hay núcleo y simple. Y la coda, ¿no? También que hay simple y compuesta. ¿No, alumnos? Ahora, también tenemos lo que son las clases de sílabas, ¿no? En este caso, vamos a ver 4 clases de sílabas, ¿no? Nos dice que se van a clasificar teniendo en cuenta varios aspectos. El primero es según el acento, ¿no? La sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica, alumnos, es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? Ejemplo, computadora. En este caso la sílaba tónica es la do. ¿Por qué? Porque ahí lleva la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, perro. En perro la palabra P es la sílaba tónica porque es la que lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? Siempre en una palabra que no separes por sílabas y la sílaba lleva la mayor fuerza de voz, lo vamos a llamar tónica, ¿no? Y tenemos la átona. La átona es lo opuesto, ¿no? Es todas aquellas sílabas que no llevan la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, refrigeradora. Acá la do lo voy a poner con otro color. ¿Qué cosa es? La sílaba tónica porque lleva la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, todo lo demás va a ser átona, ¿y alumnos? Porque no llevan la mayor fuerza de voz. Muy bien, alumnos. Hasta aquí, alumnos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? No, profesor. ¿Se entiende, verdad? No, quiero escucharlos a todos, a ver. Quiero saber la opinión de todos. Si está bien o explico de nuevo. Profesor, ¿me puede explicar la parte donde es cabeza? No la entendí muy bien. Ya, muy bien. La cabeza es una palabra. La cabeza es cuando yo separo las palabras en sílabas, como ejemplo colorado, ¿no? Y van a ser todas las que son consonantes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, ¿no? A ver, voy a escribir. Por ejemplo, voy a escribir la palabra pato, ¿no? Pato. La cabeza me dice de esta separación de sílabas, la cabeza va a ser todo lo que es consonante. ¿Y qué es consonante? Son todas las letras que no son vocales. En este caso, pato, ¿cuál es la consonante? En el primer miembro es P y la segunda T, ¿no? Porque A y O son vocales. Por lo tanto, la cabeza en la palabra pato va a ser la palabra P, bueno, la letra P y la letra T, ¿no? Y también en el otro ejemplo tenemos plomo, ¿no? Plomo, ¿no? En este caso es cabeza opuesta, que otra vez cabeza es todo lo que es consonante, en este caso M y PL, ¿no? Cuando vemos que hay también dos consonantes juntas, también son cabezas, ¿no? Cabeza, todo lo que es consonante de la sílaba, ¿ya? Ahí, Lindsay, ¿pudiste entender? Sí, entendí, profesor, gracias. Muy bien, continuamos, ¿no? También vamos a ver las sílabas según su número de letras, ¿no? Acá tenemos, bueno, hay 6, pero en verdad hay un montón, ¿no? Dice, según el número de letras, hay la sílaba monolítera, ¿no? En este caso es el núcleo, una letra, ¿no? Que es una cabeza que no es cabeza ni coda, ¿no? Por ejemplo, arroz. Mono significa uno. En este caso esta A, como es solita, ¿no? Es de uno. Arroz, ¿no? El A, no el rosa, el A, porque es una sola letra, ¿no? Y generalmente va a ser vocal, no puede ser coda, ¿no? Generalmente va a ser vocal. ¿Alumnos? El de la sílaba bilítera, bi es de 2, son todas aquellas que presentan 2 letras, ¿no? Justo el ejemplo que les decía, ¿no? Perro, por ejemplo, P y ro. ¿Por qué es bilítera? Porque hay letras que se repiten. Acá que se repite la R, por eso es bilítera. Por ejemplo, la palabra llama, llama,
Ma. También es bilítera, ¿por qué? Porque se repite la doble L, ¿no? Entonces bilítera es la que presenta dos letras iguales, ¿no? Perro, la doble R, y llama, la doble E, ¿no? Y todas las palabras que tengan doble R o doble vocal, ¿no? La trilítera es la que va a llevar, cuando separo mis sílabas, tres letras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La palabra trazo, de trazar, ¿no? En este caso es trilítera, ¿por qué? Porque al separar en sílabas, uno de las sílabas tiene tres letras, ¿no? En esta palabra tra tiene T, R y A, ¿no? Como ejemplo acá pusieron plátano. ¿Cuál sería la trilítera? La que lleva tres letras, ¿no? P, L y A. Lo mismo pasa con la tetralítera, ¿no? Aquella que lleva cuatro, ¿no? Por ejemplo, constelación, la palabra cons lleva cuatro letras, ¿no? Y sion también, ¿no? Cuando separo en sílabas, como lleva 4 y 4, es lo mismo, ¿no? Pentalítera es lo mismo, cuando separo, lleva 5, y hexalítera, cuando lleva 6, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Hasta aquí, alumnos, alguna duda, consulta? No, profesor. No, profesor. Ok, muy bien. Y tenemos, por último, lo que es la sílaba libre o abierta, ¿no? Cuando se hace según la terminación, ¿no? Cuando, por ejemplo, va a ser libre o abierta cuando alguno de los términos o alguna de las separaciones terminen en vocales, ¿no? Si hay algunas que terminan en vocal, esas son. Por ejemplo, la palabra casa, por ejemplo. Casa. Aquí, como la primera sílaba termina en vocal, la segunda también termina en vocal, es sílaba libre o abierta, ¿no? El ejemplo me dice terminación. La palabra mi y na, como terminan en vocal, obviamente son sílabas libres o abiertas. Muy bien. Sílaba cerrada o trabada es lo opuesto, ¿no? Aquellas que van a terminar en lo que es consonante, ¿no? Por ejemplo, plantel, acá termina en N y en tel, ¿no? Por ejemplo, la palabra maíz, ¿no? No. Por ejemplo, la palabra pez, ¿no? Como es uno solo, no se separa. Pero será sílaba cerrada o trabada, sí, porque me doy cuenta que la sílaba termina en consonante. Consonante, cualquier letra que no sea vocal, ¿no? Sí es. ¿No, alumnos? Y por último, el último tema, según la disposición de vocales y consonantes, ¿no? Tenemos sílaba incompleja, es cuando carecen, ¿no? de sonido consonántico, ¿no? Por ejemplo, A normal, ¿no? Esta va a cambiar el valor de normal, y ese es cuando carece sonido consonántico, ¿no? Por ejemplo, acá anormal es el A. Helado, como carece sonido consonántico, la H es muda, también lleva esto, ¿no? Por ejemplo, hilo, ¿no? Hilo, por ejemplo, ¿no? Hilo de coser, el hilo del puerto, ¿no? Esto, como la H es muda, va a ser incompleja, ¿no? Y compleja es cuando presenta una o más consonantes en su estructura, ¿no? Tenemos tiempo, ¿no? Acá, por lo que es hiato, por lo que es dictongo, el tiempo está junto, ¿no? Y tengo, por ejemplo, ¿no? Esto por las reglas de unión entre vocal cerrada y abierta, lo junta, ¿no? Por eso es que es compleja. ¿Y, alumnos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? No, profesor. ¿Todos se entendió? Quiero que todos me hablen, ¿no? Porque no quiero que haya dudas acá. Profesor, ¿puede repetir la parte donde dice sílaba compleja? Ah, ya. Compleja es porque, a ver, y voy a ponerle nuevo, ¿no? Tiempo, que es el ejemplo. Por ejemplo, tiempo, ¿no? Si nosotros separamos en sílabas, tien puede ser así, ¿no? Ti, en, debería tener tres, ¿verdad? Pero cuando es compleja, se une
las dos consonantes en una sola palabra. ¿Por qué? Porque como vimos el año pasado, hay reglas, no hay reglas de hiatos y diptongos, que cuando yo tengo una vocal cerrada y una abierta, se tienen que unir, no se pueden separar, ¿no? Por eso es que esto no puede ser. La compleja me dice que vamos a juntar dos consonantes en una palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra camión, ¿no? La palabra mión va a estar junto por las mismas reglas de hiatos y consonantes, ¿ya? ¿Se entendió ahí o busco otro ejemplo? Está bien, profesor, ya entendí. Ya, muy bien. Ahora, algunos lo que ustedes tienen que hacer es esta parte de aquí, van a practicar, ¿no? Por ejemplo, identifica las palabras que están en rojo, ¿no? Luciana, tenemos puras vocales. Y por ejemplo, recordemos que las vocales que son cabeza, ¿no? Acá yo, por ejemplo, podría poner que esto aquí es cabeza, ¿no? Cabeza, por ejemplo. Y así, alumnos, vas a trabajar y vas a llenar todo eso, ¿no? Por ejemplo, acá NS, PL, igual acá, ¿no? Lo demás. Y ya vendríamos con la parte de que es verificando el aprendizaje, ¿no? Recordemos, alumnos, que en estos letras vamos a hacer también nuestro mapa mental, nuestro organizador visual de alumnos. Así que esto sería la clase, es un poco más simple, más sencillo, ¿no? Y es un tema que también ya lo hemos visto desde años anteriores. ¿Ya, alumnos? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Entonces, a trabajar. ¿Ya, alumnos?